Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Sean también bienvenidos los miembros de las asociaciones y academias extranjeras de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que también nos acompañan. Es siempre un gusto y un honor tenerlos con nosotros. El tema de hoy que nos convoca es un tema actual y peculiar. Hasta el momento, muchas han sido las cuestiones producidas con motivo del impacto de la evolución tecnológica en las relaciones de trabajo y hoy nos proponemos analizar una de esas cuestiones, que es la que ha venido produciéndose en el ámbito de la inspección laboral. La construcción del derecho social, como es sabido, desde sus orígenes ha venido acompañada de la necesidad de una vigilancia y control de carácter público de su cumplimiento, dada la naturaleza y la significación de los intereses que se procuran tutelar. Planear adecuadamente una estrategia de inspección parecería resultar clave para detectar el fraude a posteriori, como así también para prevenir de manera proactiva que existan incumplimientos a las normas. En ese campo, de un tiempo a esta parte se ha venido hablando de la necesidad de una planificación estratégica de esas inspecciones en el sentido de pretender maximizar los resultados de esa actividad fiscalizadora. Por esa razón, en los últimos años, se ha impulsado desde distintas administraciones del trabajo el uso de tecnologías de la información, tales como el Big Data, el Data Mining, el Machine Learning, los algoritmos, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Todas con el objetivo de mejorar la determinación de los objetivos a inspeccionar o las finalidades de las campañas, basándose en el procesamiento automatizado de los datos. Esas tecnologías tienden indudablemente a mejorar los aciertos a la hora de investigar posibles ilícitos o fraudes a la norma laboral o a la seguridad social. Sin embargo, las mismas pueden plantear algunos problemas jurídicos en forma indirecta, tales como los relativos a la protección de los datos utilizados por la administración, también en la aplicación del principio de igualdad y no discriminación en la selección de los objetivos de la inspección, o las vinculadas a la no utilización de las decisiones automatizadas. Habitualmente, las normas para evitar la vulneración de derechos fundamentales de los inspeccionados exigen transparencia de la administración, la llamada transparencia algorítmica. Pero dicha transparencia podría, por su parte, frustrar los objetivos perseguidos en el uso de esas herramientas. Para referirse a esta temática, y particularmente a los algoritmos en la actividad de la inspección del trabajo, tenemos el inmenso gusto de que nos acompañe hoy el profesor español José María Gerlich Peset, a quien le damos la bienvenida a este viejo conocido y amigo de nuestra casa. El profesor Gerlich Peset es licenciado en Derecho por la Universitat de Valencia y doctor por la de Bolonia. Obtuvo la cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el curso 1995-96. Desde el año 1998 es catedrático de la Universitat de Valencia. Además de vicedecano de la Facultad de Derecho,
ha sido vicerrector de profesorado en esta universidad entre el 2002 y 2006 y ha sido director del Colegio Mayor Lluís Vives entre 2007 y 2012. En la actualidad es director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es autor de distintos libros realizados solo o en colaboración y ha publicado numerosos artículos y comentarios de jurisprudencia en las revistas especializadas. Es autor del Foro de Lavos, codirige junto con Jesús Mercader y Ana de la Puebla la nueva revista Lavos, revista de Derecho del Trabajo y Protección Social. En cuanto a su actividad extraacadémica, ha sido magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y letrado del Tribunal Constitucional. Es desde el año 2013 consejero del Consejo Económico y Social como experto designado por el gobierno. Ha sido árbitro del Sistema Canario de Solución de Conflictos y actualmente lo es en el marco del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana. Profesor Gerlich, es un gusto tenerlo entonces con nosotros y queda usted en uso de la palabra. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por esta acogida, querido amigo. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta nueva intervención en estos ciclos televisivos de ponencias que organiza ya en varias ediciones la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. Gracias sobre todo a viejos amigos, Cristina, que está por ahí, Juan Ángel Gonfalonieri, que también está por ahí, por haber posibilitado que vuelva a intervenir. Pero esta tarde ahí en Argentina, noche aquí en España, no aburrirles mucho con el tema que he elegido, que el título está un poco sincopado. Voy a hacer una reflexión un poco más amplia y ahora explicaré por qué. Aunque el objetivo es llegar a ver cómo la inteligencia artificial está funcionando en el mundo de la inspección de trabajo. Voy a compartir mi pantalla. Aunque el objetivo es ese, tendré que tomar una perspectiva un poco más amplia, en la cual comenzaré haciendo alguna referencia a cómo se ha ido incorporando la actividad, la inteligencia artificial, los algoritmos en el mundo de la gestión de la seguridad social. Enseguida verán por qué voy más lejos. Yo creo que es un tema interesante porque, bueno, es el tema de los algoritmos, discriminaciones algorítmicas, etcétera, están de moda, pero yo creo que esta parcela de la actividad administrativa está un poco menos explorada y creo que vale la pena dedicar un rato a reflexionar sobre ella. Bien. Me gustaría, la exposición que viene a continuación la he organizado en tres momentos diferentes o en tres temas diferentes. Primero me gustaría referirme muy rápidamente a cómo ha evolucionado la gestión de la seguridad social desde el punto de vista de la automatización, cuáles son los grandes ítems y voy a indicar también por qué es relevante esta evolución desde el punto de vista de la inspección. Luego me referiré a la evolución normativa en España, por supuesto, muy rápidamente, del tema de la inspección de trabajo desde el punto de vista de la digitalización y finalmente haré una referencia a los problemas interpretativos que están abiertos en este momento, a los problemas jurídicos que estos mundos están abriendo. Comenzando con el primer tema, cómo se ha ido produciendo la evolución de la gestión de la seguridad social. Bueno, pues esto yo creo que es un tema muy importante en la medida en que permite facilitar todas las tareas de gestión de la seguridad social. Por tanto, permite aproximar la seguridad social a los interesados, los patronos, pero sobre todo los beneficiarios. Y desde este punto de vista yo creo que es algo interesante, ¿no? Lo que pasa es que tiene un efecto colateral, que es el que comentaré al final, de acumulación de un fondo de datos impresionante, ¿no?
En nuestro modelo, aunque la gerencia de informática es un servicio común que existe hace muchos años en el marco de la seguridad social, el proceso hacia la incorporación de las nuevas tecnologías en el marco de la gestión de la seguridad social empieza en los años 90, cuando se produce una reforma general de los procedimientos administrativos en España, que dan, digamos, el fundamento teórico a la posibilidad de informatizar los procedimientos administrativos con la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo que se produce en el año 92. Y es en el año 95 cuando aparece la primera norma, que en aquel momento era una normeja, una norma de ínfimo rango, una orden ministerial que inicia un proceso, digamos, de informatización, de todas las obligaciones empresariales e instrumentales. A partir de 1995, las obligaciones instrumentales el encuadramiento, afiliación de trabajadores, alta de trabajadores y todo el mundo de la cotización deja de poderse hacer a mano, digamos. A mano solo puede hacerse en los regímenes en los cuales hay trabajadores, digamos, más débiles, para entendernos, en empleados de hogar o quizá en autónomos, pero donde haya por en medio una empresa, digamos, cada día más desde ese año 1995 empiezan a hacerse todos los procedimientos instrumentales de forma informática, ¿no? Esto va evolucionando, por supuesto, a lo largo de esos 10 años hasta que se produce una reforma muy importante en el año 2014 de la recaudación. Tradicionalmente, los sistemas de seguridad social se basan en modelos de autoliquidación. Los obligados a cotizar hacen una declaración y esa declaración, que primero se hace en papel y después desde 1995 se hace contra el ordenador, digamos, después eso ya introduces en la caja de la seguridad social el dinero correspondiente. En el año 2014... Profesor, disculpe que José lo María, interrumpa. sí. No se ve ¿Qué bien pasó? la compartición de la pantalla. Estamos viendo un fondo negro únicamente. ¿Y por qué? ¿Ahora mejor? No, ahí sí. ¿Ahora? Ahora sí. No, pues no entiendo qué es lo que ha pasado. Si volviera a pasar, me lo dicen. De todas maneras, las transparencias son de menor importancia. Bueno, ahí está esto. Digo, en el año 2014 el sistema de autoliquidación se cambia por un sistema en el cual la tesorería, que es nuestro ente recaudador, sobre la base de toda la información que tiene acumulada informáticamente de las empresas y de los trabajadores, más la información que se tiene que aportar, decide, digamos, hace liquidaciones individuales para cada trabajador. De manera que no es que tú hagas una declaración de que tienes tantos trabajadores que ganan tanto, sino que tú vas poniendo sobre la mesa toda la información, convenio aplicable, categoría de los trabajadores, antigüedades, etcétera, etcétera, y el sistema informático está en condiciones de, al terminar el mes, ¡plac!, mandarte una liquidación con el trabajo, con lo que tiene que pagar cada uno de tus trabajadores. Este proceso de informatización creciente en la reunión en un documento que aprobó en el año 2016 la Asociación Iberoamericana de Seguridad, la Asociación Internacional de Seguridad Social, el documento 10 desafíos mundiales para la seguridad social, que tiene uno relacionado con las nuevas tecnologías, se pone como ejemplo de una historia de éxito junto con el de otros sistemas, es decir, cómo se había avanzado por parte de nuestro modelo de seguridad social. Y este modelo se completa con la paulatina admisión de decisiones automáticas. En la crisis financiera de 2007-2008 se hace una reforma de la Ley de Seguridad Social de 2009, posibilitando que las prestaciones por desempleo se gestionen automáticamente, se gestionen por medio de decisiones automáticas. El desempleo estaba creciendo a marchas forzadas y la Seguridad Social se ve obligada a dar ese paso de permitir que las prestaciones se concedan automáticamente sobre la base de los datos que aporta el trabajador y de la documentación que aporta el trabajador y la empresa y la información que está reunida en
en el pozo de datos al que ahora comentaré de la Seguridad Social. Este primer paso del año 2009, que se refería únicamente a las prestaciones por desocupación, va siendo aumentada y en 2014 se admite la posibilidad de que todas las prestaciones, excepto las de carácter no contributivo, las asistenciales, y después quizá comentaré cuál es la razón de esta excepción, todas las prestaciones pueden ser reconocidas por decisiones automáticas sin intervención de personas. Y finalmente, el último nivel de esta evolución se ha producido en el año 2021, el Decreto Ley 2/2021, que luego comentaré por otras razones, en las cuales, digamos, toda la gestión, tanto las prestaciones, con la única excepción de las no contributivas, pero todos los actos de encuadramiento, afiliaciones, altas, etcétera, y bajas, y toda la recaudación puede dar lugar a decisiones automatizadas, es decir, decisiones en las que no intervienen personas físicas, no intervienen seres humanos, ¿no? Una consecuencia de este proceso de informatización de la seguridad social es haber generado un mini Big Data, ¿no? Un inmenso almacén de datos que tiene la seguridad social a su disposición. Un almacén de datos que es el que va a posibilitar el funcionamiento de todo lo que viene a continuación. Por una parte, todos los datos relacionados con la gestión desde 1995 van siendo amontonados en ese inmenso almacén de datos que es en este momento la Tesorería General de la Seguridad Social. Ya he comentado cómo desde 2014 la Tesorería General no es que acepte las autoliquidaciones que hacen las empresas de la cotización, sino que al final de cada mes le manda a todas las empresas con la información que las empresas les van suministrando a medida que se van produciendo los cambios, les manda la liquidación y les dice me debes esta cantidad. Por tanto, de entrada la Seguridad Social atesora, digamos, amontona un inmenso almacén de datos. Pero aparte de ese inmenso almacén de datos, la normativa se ha preocupado de incrementar, digamos, las obligaciones informativas que corresponden a otros sujetos, aparte de los que están implicados, de las empresas y de los trabajadores que entran en contacto directo con la seguridad social. Y también la legislación se ha ocupado de establecer reglas especiales sobre tratamiento y comunicación de los datos, que yo creo que son particularmente importantes, ¿no? Por lo que se refiere a lo primero, a las reformas de las obligaciones informativas, en este momento se ha incrementado el número de sujetos que están obligados a mandar información a la Seguridad Social o a los que la Seguridad Social les puede pedir información. Hay unos listados en los artículos 40 y 71 de la Ley General de Seguridad Social y son muchos los funcionarios, las entidades, no solamente públicas sino también privadas, que en un momento dado están obligadas a responder a los requerimientos informativos del sistema de seguridad social. Y además de este incremento de los sujetos que están obligados a suministrar información, a nutrir ese almacén de datos que tiene la tesorería, se ha ido perfilando cada vez de forma más generosa las finalidades que puede perseguir. De manera que si históricamente podemos pensar que esas obligaciones informativas están relacionadas con la gestión de la protección, cada vez se ve más claro como no solo están relacionadas con la gestión de la protección de los trabajadores, sino también con la gestión de los intereses de la propia seguridad social en materia de recaudación. Ítem más, no solo es que se han aumentado las finalidades, sino que también se han, digamos, afectado a los vehículos a través de los cuales se tiene que suministrar la información. De manera que la seguridad, hay algunas reglas en esos preceptos, el 40 y el 71 de la Ley General de Seguridad Social, que nos hablan de que las informaciones se tienen que presentar con datos interoperables a través de las plataformas que estén establecidas, etcétera, etcétera. Por tanto, más sujetos obligados, más finalidades de las obligaciones y información que es más fácilmente
manipulable por parte de las entidades. Este proceso de regulación de este inmenso almacén de datos, de este mini Big Data que tiene la Seguridad Social a su disposición, el tercer elemento es las reglas sobre tratamiento y comunicación de datos. Tratamiento en el sentido de que pueden ser tratados para todas las finalidades propias de la seguridad social, que no solamente es la protección social, sino que también es la recaudación, la lucha contra el trabajo irregular, etcétera, etcétera, la efectividad de las normas de seguridad social en definitiva, y que son reglas que, a pesar de que el artículo correspondiente, que es el 77, se llama de reserva de datos, como diciendo son datos que son confidenciales y que no se pueden transmitir, resulta que sí, el artículo 77 lo que regula es una amplia gama de sujetos y de entidades en las cuales ocupa un lugar destacado, evidentemente, la Inspección de Trabajo, a las que se pueden comunicar esos datos que la Seguridad Social ha ido reuniendo. Y con esto llegamos a la segunda parte de mi exposición, que debería haber cambiado ahora, que hace referencia ya al tema de la seguridad social. Perdón, al tema de la digitalización en el mundo de la Inspección de Trabajo y de la seguridad social. Yo creo que aquí se está produciendo un cambio muy claro en el cual nuestro sistema de seguridad, de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha incorporado decididamente, digamos, la informática como un elemento, la digitalización, el tratamiento de datos como un elemento de primer orden para organizar la actividad inspectora. A mí me gustaría poner dos artículos que son el mismo número de las dos normas que sucesivamente han regulado últimamente la Inspección de Trabajo. Tenemos por una parte la Ley 42 de 14 de noviembre del 97, ordenadora de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y ahí en cursiva tenemos lo que es el sistema de la inspección, es el conjunto de principios legales, normas, órganos, funcionarios y medios materiales que contribuyen al adecuado cumplimiento de las normas laborales. Y me gustaría que viéramos ese mismo precepto en el año 2015. En el año 2015, ahí está lo mismo en cursiva, en ese mismo artículo 1.1, el sistema de inspección de trabajo está constituido por, y está lo mismo, pero fijémonos que se ha añadido ahí, que yo creo que es muy importante, se ha añadido los medios materiales, incluidos los informáticos, de manera que el legislador, por mucho que ese es un artículo, que es un artículo muy a nivel de principios, es el primer artículo de la ley ordenadora del sistema de inspección actualmente en vigor, pero sí que nos está diciendo que el sistema de la seguridad de inspección de trabajo y seguridad social del siglo XXI se va a basar en gran medida en la actividad informática, en la actividad automatizada. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo según los sucesivos planes estratégicos? Bueno, lo que se ha venido haciendo, según los sucesivos planes estratégicos que va aprobando la Inspección de Trabajo, por supuesto, de entrada se ha utilizado, esto ya desde principios de la década pasada, en los sistemas de inteligencia artificial para determinar objetivos, para, digamos, delimitar posibles bolsas de fraude, posibles situaciones de empresas zombies, posibles lugares de empleo irregular. Este es un tema que se ha venido utilizando, digamos, para determinar a dónde dirigir la actividad inspectora. De esto se acaba de referir en la presentación Lorenzo Ñeco, y yo creo que es algo que es bastante obvio, que lo está practicando también nuestra inspección fiscal, nuestra inspección de Hacienda desde hace ya bastantes años. En los años, a finales de la década pasada, 2017-2018, se ha puesto en marcha una actividad automatizada curiosa, que yo creo que es interesante, que son los requerimientos masivos, no una actividad inspectora directa, sino una actividad de decir, pensamos que usted tiene algo raro y creemos que podría transformar trabajadores temporales. Esto se ha empezado con los contratos fraudulentos. He cogido algunas noticias, se mandaron 85.000 cartas en el año, si no recuerdo mal, en 2018. Esa campaña dio lugar a una serie potente de regularizaciones de contratos en fraude. Las empresas, solo con recibir la carta,
y con la idea de que la inspección podía acudir a visitarles para ver qué era lo que había ahí, las empresas directamente dijeron, pues nos han pillado, vamos a cambiar. Y para el año 2019 se perseveró en este tema y se pensó en que hubiera dos campañas distintas ya, no solo una, sino una relacionada con empleo temporal, que es el que se ha trabajado en esas dos campañas, y una segunda con trabajo a tiempo parcial. El empleo temporal, luego lo comentaré, es más sencillo de detectar el fraude con minería de datos y ahí los éxitos han sido notables en relación con el número de cartas, el número de actuaciones, digamos, de las empresas ha sido muy potente. En relación con el tiempo parcial, según las estadísticas que yo conozco, ha sido menor. Ahí necesitas forzosamente la visita porque no tiene nada, ningún dato te dice que haya fraude fácilmente. Pero en todo caso, lo cierto es que estas campañas se han ido produciendo con relativo éxito. Y con esto hemos llegado a la última reforma, que yo creo que es la reforma más interesante desde el punto de vista jurídico, que es la introducción de la posibilidad de que se emitan actas inspectoras por la inteligencia artificial, que la decisión de emitir un acta, que en nuestro sistema jurídico tiene el sentido de iniciar el procedimiento sancionador, y en la que los hechos constatados por el inspector tienen presunción de certeza, de manera que a partir de ahí se pone en marcha el proceso sancionador y después de oír al sujeto correspondiente se le impone o no la sanción, dependiendo de cómo sea la cosa, digamos, pues en el decreto ley 2/2021, que ya salió antes, que es el que puso en marcha algunas cosas de las que he comentado, ampliación del ámbito de decisiones automatizadas en materia de recaudación, incremento de las obligaciones informativas, etcétera, se introduce en concreto la posibilidad de que las actas se emitan en el marco de actuaciones administrativas automatizadas. De manera que desde este decreto ley 2/2021 hemos admitido que puede haber un acta que es la de toda la vida, es que escrita a mano por el inspector de trabajo, y luego tenemos un acta que es la que, digamos, la hace el robot y que pone en marcha igualmente el procedimiento administrativo automatizado. Bien, con ello llego ya a la tercera y última parte de cuáles son los problemas interpretativos que plantea esta admisión de decisiones automatizadas, tanto en materia de seguridad social, porque yo creo que los problemas son comunes, como en materia de inspección de trabajo. Es verdad que en relación con la inspección de trabajo tenemos algunos datos, algunos problemas especiales, pero al final tanto da que te pongan una multa que te digan me debes 3.000 euros porque no has cotizado bien. Al final, digamos, estás hablando de cosas, y además con este recargo o con este interés de mora, y estás hablando de cosas muy parecidas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas interpretativos? Yo diría que hay como tres grandes niveles de problemas interpretativos. Los ha recordado en la presentación Lorenzo. El primer nivel de problemas interpretativos diría que se relaciona con las reglas sobre protección de datos. Esto es admisible desde el punto de vista de la protección de datos o no lo es. Esta sería la primera gran cuestión. La segunda cuestión es más allá de la protección de datos, porque veremos que el derecho de protección de datos en este momento no da firmes asideros para impedir esto, si es que hay que impedirlo. Pues es un poco volver la mirada a los derechos fundamentales de toda la vida, el principio de no discriminación o los principios relacionados con el proceso debido, ¿no? Y finalmente, me gustaría hacer un tercer grupo de reflexiones relacionados con los límites que están estudiando las personas, los autores que se dedican al derecho administrativo y qué cosas podemos esperar de las reglas del derecho administrativo. Bien, si nos vamos en primer lugar al tema de la legislación de protección de datos, ya saben que nuestra legislación es de ámbito europeo, está recogida en un reglamento general de protección de datos aprobado por la Unión Europea en el año 2016,
Es verdad que tenemos normas internas, pero se refieren a puntos concretos. Las normas potentes están en ese Reglamento General de Protección de Datos. Indudablemente, el Reglamento General de Protección de Datos establece importantes restricciones tanto al tratamiento de datos como al tratamiento, como a la adopción de decisiones automatizadas como forma típica o como posible forma de ese tratamiento de datos. Lo que pasa es que seguramente si uno lee, bueno, seguramente no, yo creo que es así, si uno se pone a leer el Reglamento General de Protección de Datos, pues realmente no hay nada anómalo desde el punto de vista de la protección de datos en todo lo que hemos visto hasta ahora. En el hecho de que la tesorería acumule cantidades ingentes de datos que las pueda ceder al sistema de la inspección y que la inspección o la propia tesorería los puedan procesar a efectos de generar decisiones automáticas sin intervención ninguna de personas físicas, de personas humanas, y válgame la redundancia. Esto es difícil pensar que pueda ser contrario a los derechos establecidos en el Reglamento de Protección de Datos. Hay diferentes razones. La primera y principal es que el derecho de protección de datos, tal y como está configurado en el Reglamento de Protección de Datos, es un derecho de las personas físicas. Las personas jurídicas no la tienen. Con lo cual, los derechos que hay en el Reglamento de Protección de Datos, los límites que hay al tratamiento de datos y a las decisiones automatizadas, no se aplican cuando el sujeto pasivo es una persona física, es una persona jurídica, perdón. Por tanto, el mundo de la empresa, en el muy elevado porcentaje de los casos, queda al margen. Las decisiones recaudatorias o las decisiones sancionadoras que pudieran adoptarse en el marco del procedimiento sancionador en el orden social, cuando se refieran a una sociedad o a cualquier otro tipo de persona jurídica, no estarían sujetas a las reglas. Esto es así, Si bien es verdad que aunque no fuera así, tampoco cambiaría nada. Quiero decir, aunque el derecho de protección de datos se postulara también de las personas jurídicas, yo creo que la cosa tampoco cambiaría nada. ¿Por qué? Porque la legislación europea, el Reglamento General de Protección de Datos y en general la legislación de protección de datos parte de la base de que el principio de consentimiento informado, que es el que autoriza a terceros a tratar nuestros datos, es un principio que tiene sus excepciones en función de las finalidades que presenta la recogida y el tratamiento posterior de datos, ¿no? Y entonces, en muchos casos, los tratamientos, la recogida y tratamiento de datos no queda condicionada al consentimiento. Y uno de los casos en los que es claro que no está condicionada al consentimiento son los vinculados al cumplimiento de obligaciones fiscales o de obligaciones como las que estamos considerando, de obligaciones de seguridad social u obligaciones laborales. Por tanto, esto no habría un grandísimo problema en admitirlo, porque el artículo 6 o el artículo 23 nos vienen a decir que se puede hacer recogida de datos, se puede hacer tratamiento de datos, se pueden hacer decisiones automatizadas cuando lo que se persigue es un interés público suficientemente protegido con una norma con cobertura de ley. Por tanto, las normas que hemos visto hasta ahora quedan perfectamente amparadas en estas excepciones. Por otro lado, y esta sería la tercera idea que me gustaría destacar, es verdad que existe una regulación de las decisiones automatizadas, que no es aplicable, por lo que acabo de decir hasta ahora, pero que establece unos mínimos derechos, un mínimo derecho a la llamada intervención humana, ¿no? De manera que cuando se establece legítimamente una decisión automatizada, pues esa decisión automatizada implica que tiene que haber siempre la posibilidad de que el afectado requiera la intervención humana, pida explicaciones y además pueda impugnar las decisiones adoptadas por vía automática. Y entonces, esto es, digamos, lo que establece el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, y esto es también, aunque insisto, no es estrictamente aplicable, lo que se ha planteado en relación con las nuevas actas automáticas
a las que hemos hecho referencia, ¿no? Es verdad que el artículo 53 de la Ley de Infracciones y Sanciones, que es el que he puesto en la transparencia anterior, no dice nada de esto, pero ese artículo ha sido desarrollado por un reglamento, por un decreto del verano pasado, de 2021, que acaba de entrar en vigor a 1 de enero de 2022, y en ese reglamento, digamos, se garantiza efectivamente la intervención humana. Cuando se emite un acta automatizada en la cual no ha habido intervención de ningún funcionario, intervención directa de ningún funcionario de la inspección, el aludido, digamos, el responsable de ese acta puede, como siempre, tiene un trámite de alegaciones, y si en ese trámite de alegaciones invoca hechos o circunstancias distintos, esto es lo que dice el reglamento, alega hechos o circunstancias distintos a los que hay en el acta, o entiende que el relato fáctico que hay en el acta automatizada es insuficiente, o alega cualquier tipo de indefensión, a partir de ese momento el procedimiento sancionador se reconvierte en un procedimiento normal, normal, y, digamos, se le pasa el testigo a un funcionario de la inspección, a un inspector o a un subinspector, que tendrá que hacer un informe, y el procedimiento continuará como un procedimiento normal, como si hubiera, digamos, un acta humana. Desde este punto de vista, aunque la normativa sobre decisiones automatizadas, ya digo, no es necesariamente aplicable en la medida de que se trata de una decisión que tiene cobertura en el artículo 23 del Reglamento General de Protección de Datos, el reglamento interno nuestro sobre procedimiento sancionador ha procurado, digamos, cumplir las reglas previstas para los casos de decisiones automatizadas. Visto lo visto, podemos volver nuestra mirada a los derechos fundamentales más tradicionales, ¿no? Es decir, en qué medida, digamos, podríamos hacer jugar las reglas del artículo 14 de nuestra Constitución, principio de igualdad y prohibición de discriminación, o sobre todo, en el caso que nos ocupa, que estamos hablando de cuestiones de derecho público, de derecho administrativo, podríamos hacer hablar de los derechos vinculados al debido proceso, al due process, los artículos 24 y 25 de nuestra Constitución. Bueno, yo creo que esto está claro, que sí que son aplicables. Los artículos 14, igualdad / no discriminación, y 24, proceso debido, y 25, los principios sancionadores esenciales, son aplicables también a los procedimientos algorítmicos que se van desarrollando con base en las normas que hemos ido viendo. Lo que pasa es que aquí yo creo que hay poca cosa que decir. Es si efectivamente se demuestra que el algoritmo está funcionando de forma discriminatoria. Todos hemos oído hablar de historias en las cuales los algoritmos reproducen en su funcionamiento los sesgos discriminatorios que hay en el Big Data. Pues entonces, si eso se reproduce, evidentemente los perjudicados pueden plantear las acciones correspondientes. Otra cosa es que es muy probable que esa tutela antidiscriminatoria tradicional funciona de forma limitada en este mundo, probablemente porque todo es más complicado en el mundo del algoritmo y de la decisión automática. Pero esto yo creo que es claro que se puede hacer sin ningún problema. Después yo creo que ha sido más discutido, y de hecho ya tenemos alguna sentencia del Tribunal del Consejo Constitucional francés, en qué medida se pueden aceptar decisiones automatizadas sin vulnerar los derechos procedimentales que tienen las personas físicas o jurídicas frente a la administración, ¿no? Este tema, además, puede ser particularmente grave en relación con las actas inspectoras, porque, como comentaba al principio, las actas inspectoras en nuestro sistema tienen una presunción de certeza, de forma que los hechos constatados personalmente, se supone, por el inspector actuante, tienen una eficacia probatoria privilegiada
cosa que por otra parte ocurre casi siempre que hay por en medio un funcionario público que está, digamos, ejerciendo sus funciones como funcionario público. Me da igual que sea un policía que sea un expediente administrativo por parte del Fondo de Garantía Salarial. Normalmente la legislación establece que los funcionarios públicos tienen una situación probatoria, las declaraciones, los hechos que hay en el expediente administrativo tienen una eficacia probatoria superior a las manifestaciones de parte. Desde este punto de vista, podríamos pensar que el permitir que el gran hermano sea el protagonista de las actuaciones recaudatorias, en el caso de la Seguridad Social, o inspectoras, en el caso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues resulta, rompe, digamos, o destruye estos derechos al debido proceso que nuestra Constitución reparte entre el artículo 24 y entre el artículo 25 del texto constitucional. Bien, aquí podemos, digamos, tomar dos posiciones. Una posición es entender que las actas algorítmicas, las actas automatizadas, no tienen esta presunción. De hecho, el legislador ha huido de decirlo. En ningún momento nos ha dicho que la tengan. Tampoco nos ha dicho que no la tengan, pero se ha cuidado mucho de decirlo. Y de hecho, el artículo 53 de la Ley de Infracciones y Sanciones continúa diciendo que la presunción de certeza se refiere a los hechos constatados por el inspector. De manera que digamos, ahí podemos partir de la base y ponernos hacer como la avestruz, ¿no? Esconder la cabeza y decir, no, como no la tiene, no pasa nada. Lo que pasa es que yo creo que esto es una forma de verlo un poco, como diría yo, sesgada, porque aunque no la tenga formalmente, lo cierto es que ahí tendrás algo que tendrás como particular, tendrás que destruirlo, ¿no? Por eso yo creo que la sentencia del Consejo Constitucional francés ha sido cauta a la hora de valorar una norma que iba en la Ley de Presupuestos francesa del año 2019, se aprobaba en 2019 para el año 2020, que establecía la posibilidad de que la Inspección de Hacienda utilizara estas herramientas. La da por buena, pero porque constata que la decisión automática no es exclusiva, es decir, no pone en marcha el procedimiento por sí sola, sino que necesita el visado de un funcionario, y porque además se respetan los derechos de defensa, ¿no? Por eso yo creo que al final de la fiesta lo importante es que de alguna manera se respeten los derechos de defensa y aceptar que este tipo de decisiones van a existir por un principio de eficacia. Yo creo que desde ese punto de vista nuestro sistema la respeta razonablemente. Porque si bien es verdad que el acta se emite automáticamente o la resolución recaudatoria, el que sea, con arreglo a nuestra legislación de seguridad social, se emite automáticamente, siempre vas a tener un trámite posterior dentro del propio procedimiento administrativo para reclamar la intervención humana y para conseguir una resolución siempre en el terreno administrativo en el cual se te acepten o por lo menos se conozcan tus alegaciones. De todas maneras, a mí todo este tipo de cosas, y esto ya que sí que es el final, que creo que ya va siendo hora de ir cerrando, a mí siempre me da la impresión, cada vez que afronto un tema de estos o leo una cosa de este tipo, me da la impresión que me da como un poco de vértigo, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Es decir, pensar que el Big Brother, el gran hermano, está siendo cada vez más protagonista de nuestras vidas. Es verdad que es por una causa justa, es verdad que es por una causa buena, la efectividad de las normas laborales, la correcta recaudación por parte de la seguridad social, la lucha contra el empleo irregular, la lucha contra el trabajo sumergido. Todo esto es verdad que son buenas causas, pero al final que esto lo haga un gran hermano con poco control, pues la verdad es que te produce algo de vértigo. Por eso yo creo que en la presentación Lorenzo hacía referencia a la transparencia como un requisito básico de esta incorporación de la inteligencia artificial, no solo en las administraciones públicas, no solo en lo que estamos haciendo, sino en todos los campos de
la existencia, pero por lo que aquí interesa en el mundo de nuestras administraciones de seguridad social o de nuestras administraciones de la inspección de trabajo y nuestra administración laboral. Desde este punto de vista, me gustaría terminar haciendo referencia simplemente a cómo la normativa actualmente es probablemente manifiestamente mejorable. No tanto por lo que hemos visto hasta ahora, no porque haya vulneración de la Ley de Protección de Datos, no porque haya vulneración de los derechos fundamentales. Yo todo eso creo que es así, sino por esta idea de que estamos depositando o podemos estar depositando mucha confianza en algoritmos que no tenemos muy claro cómo funcionan, en la medida que a veces funcionan como cajas negras que autoaprenden y autorreproducen sesgos, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, en España ya existe una masa crítica de doctrina administrativa sobre decisiones automatizadas que ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer mejores garantías. En este momento las garantías que tenemos de carácter preventivo, que son las que son válidas probablemente, porque no vas a tener margen de reacción contra ellas después. Las garantías que tenemos de carácter preventivo son bastante limitadas. Son bastante limitadas por dos razones. En primer lugar, porque el concepto de decisión automatizada es un concepto muy limitado. Es un concepto en el cual se habla de decisiones en las cuales no hay intervención directa, de ningún humano, de ninguna persona, de ningún funcionario. De manera que cuando hay alguna intervención, por azarosa que sea, el hecho de que el algoritmo procese ingentes cantidades de datos y trabaje como quiera es completamente irrelevante. Desde el punto, por ejemplo, los algoritmos que se vienen utilizando en relación con determinación de objetivos inspectores no están sujetos a ningún control, porque luego ya irá el inspector de Hacienda o el inspector de Trabajo y verá qué pasa. Y entonces ya, pues digamos, el hecho de que te hayan hecho pasar una inspección se considera un daño menor que no tiene ninguna relevancia. Yo creo que esa es una primera insuficiencia que tendríamos que replantear. Es decir, yo creo que los algoritmos, la transparencia obliga a que cualquier uso de algoritmos, con independencia de que haya antes o después intervención humana, pues pueda ser, digamos, controlado preventivamente. Y luego el segundo límite es que en este momento, si uno coge las normas administrativas generales, que son las que se han reproducido en las normas de seguridad social y en el reglamento de procedimiento sancionador, lo único que hace falta, la única transparencia es que tenemos que decir quién es el órgano que fijará las características del algoritmo de la decisión automatizada de que se trate. El órgano que nos y ante quién se puede recurrir. Esto lo va a organizar tal órgano, la tesorería, la Dirección General del Sistema de Inspección, del organismo autónomo de inspección de trabajo, quien sea. Pero ya no hay más publicidad. Es verdad que el dar publicidad de las tripas de los organismos, de los algoritmos, plantea muchos problemas desde el punto de vista de la propiedad intelectual, desde el punto de vista de la propia efectividad, porque si tú eres capaz de comprender a dónde conduce el algoritmo, puedes adoptar, como comentaba también en la introducción Lorenzo, conductas estratégicas, es verdad, pero también es verdad que el mantenerlos como una caja negra, pues la verdad es que es poco transparente, si me permiten la expresión. Desde este punto de vista, digamos, yo creo que es claro que el sistema vigente es limitado, ¿no? Incluso hay algunas interpretaciones que se han movido en la línea de considerar, es verdad que esto es un tema que se discute mucho en la doctrina administrativa, que los algoritmos de alguna manera son normas reglamentarias porque que concretan normas de rango superior, porque digamos son procesos ordenados de trabajo que hacen que si se produce este hecho se conduce a este otro hecho, si detecto este otro hecho diferente
aplico este otro supuesto, de alguna manera, y entonces, digamos, esto que es una teoría que ha desarrollado la doctrina administrativa en España, completamente discutida, y hay quien opina que es una locura y tal, pero tiene un sentido en la medida en que permite proyectar, a falta de una reglamentación especial de la incorporación de algoritmos a la actividad administrativa, permite incorporar los principios que, digamos, presiden la elaboración de reglamentos, las audiencias públicas que tiene que haber previamente a la aprobación de reglamentos, los controles por parte de los entes consultivos, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, quien sea, que se tienen que hacer antes de aprobar los reglamentos. Y también, una cosa muy importante, las legitimaciones corporativas que se permiten en el momento, o las legitimaciones de impugnación abstracta que se permiten en relación con los reglamentos. Es difícil que las decisiones automatizadas, que son cajas de difícil comprensión para nadie. Yo, de hecho, llevo hablando de los algoritmos sin tener una idea muy clara de cómo funcionan y llevo ya casi una hora. Creo que nos pasa a todos, es decir, no sabemos muy bien qué hay dentro, no sabemos muy bien cuál es la lógica. Nosotros somos juristas, necesitamos gente especializada, pero claro, cuando yo soy una persona a la que han denegado una prestación de seguridad social, yo eso no lo voy a tener a mi alcance. Por tanto, el configurarlas como reglamento tiene una utilidad, que es permitir que a lo mejor una organización de consumidores, una organización empresarial, una organización sindical pueda acudir a una impugnación general y pueda acudir a un trámite de audiencia con conocimiento de causa porque tiene suficientes asesores. Está próximo, y ahora sí que acabo, lo prometo, la aprobación de un reglamento europeo sobre inteligencia artificial. Se difundió este verano pasado, hemisferio norte pasado. Llevamos 7 u 8 meses con los trámites lentísimos que tiene el proceso normativo europeo. En algún momento dado es probable que se apruebe este reglamento europeo sobre inteligencia artificial. Es verdad que no se va a aplicar a los temas que estamos viendo. El reglamento europeo de inteligencia artificial identifica tratamientos particularmente peligrosos que puede hacer la inteligencia artificial. Algunos los prohíbe absolutamente y los que no prohíbe absolutamente los sujeta a un montón de garantías preventivas precisamente porque la tutela a posteriori funciona limitadamente. Y entonces esas garantías, que van a ser, yo creo, muy interesantes, se aplican solo a una serie de procedimientos que hay en el anexo, entre los cuales no están los que estamos viendo. Sí, algunos de seguridad social, el reconocimiento de prestaciones y de asistencia y de asistencia pública, y el control de las prestaciones de asistencia pública sí que estará sujeto a este reglamento, pero digamos la parte recaudatoria y la parte sancionadora solo está sujeta a este reglamento cuando estamos hablando de cosas penales, y no, por tanto, de cosas administrativas. Por tanto, en principio, este reglamento no va a afectar directamente al tema al que estamos viendo. Pero sí que creo, y ahora concluyo definitivamente, sí que creo que es muy posible que cuando esas garantías se vayan estableciendo para los tratamientos que se consideran muy peligrosos, para los mecanismos de inteligencia artificial que se consideran muy peligrosos, una parte de los mismos, el hecho de que se tengan que producir ensayos, el hecho de que se tengan que existir organismos reguladores específicos, etcétera, etcétera, sí que seguramente se extenderán, espero, al tema que estamos viendo en esta tarde en Argentina, noche aquí en España. Muchas gracias por su atención y, si quieren, quedo a su disposición para lo que gusten. Bueno. Muchas gracias, profesor José María. La verdad que muy interesante la exposición. Ahora le vamos a dar un poquito el pie a nuestros miembros que quisieran hacer alguna pregunta. Yo quería plantear simplemente algo introductorio respecto de este aspecto que tú has señalado hace instantes, que es el que tiene que ver con el cómo conocer qué es lo que hay detrás
de los algoritmos, particularmente de cara a la posibilidad de ejercer debidamente el derecho de defensa frente a actuaciones inspectivas que puedan estar basadas en el uso de estas herramientas. Entonces, ¿cómo crees tú que podría accionarse al respecto como para poder intentar hacer un buen ejercicio de la garantía de defensa, pero al mismo tiempo respetar la finalidad que tiene tuitiva, ¿no? El ejercicio de las actuaciones de estas características? Ese es un problema. Aquí, por ejemplo, en la inspección de Hacienda tiene su propio régimen y está prohibido que los interesados accedan precisamente por eso, para evitar conductas evasoras. Pero yo es que yo no acabo de verlo. Es decir, yo creo que es decir, ya es suficientemente complicado cómo funcionan como para decir, encima vamos a hacer que nadie sepa cómo funcionan. Chicos, pues pongámoslo encima de la mesa, que lo puedan contrastar los expertos. Yo además creo que en nuestro caso no tiene quizá la misma dimensión que tiene en la inspección, en los aspectos fiscales, ¿no? Creo que no es exactamente lo mismo porque no es una lucha solo entre el Estado y el sujeto, ¿no? Sino que también están por en medio los trabajadores a los que se les perjudica. Pero yo no lo sé. Yo creo que mi impresión, sin saber mucho, mi impresión es que tendría que haber la posibilidad de que se pudiera examinar cómo se va a planificar la cuestión. Después de todo, durante tiempo se ha dicho los planes de la inspección eran públicos, tampoco pasaba nada. Y sí, yo creo que lo siguen siendo. Es decir, este año vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir a este tipo de... Tampoco pasa, no sé, yo creo que tampoco pasa nada. Es decir, que puede haber gente que se esconda, pues puede ser. Puede ser que sí. Yo no lo veo gravísimo, no sé. No lo sé. No sé si te he contestado. Yo también tengo mis dudas. También tengo mis dudas, porque creo que ahí efectivamente hay un problema de las garantías que tenemos los ciudadanos con las garantías de eficacia de la administración, porque a lo mejor las pones en un brete. Pero no lo sé. Un mundo en el que se han utilizado mucho y lo que pasa es que esto nos parece raro porque estamos hablando de inspección de trabajo, pero las infracciones, este tipo de actuaciones automatizadas en tráfico existen desde los años 90. Los radares de tráfico en España emiten multas automatizadas y luego te dicen, y ahora usted dígame lo que le parezca, pero yo por ahora le he puesto la multa. Y claro, es verdad que es más sencillo, es probablemente más sencillo el procedimiento algorítmico. Te han hecho una foto y has pasado a 120 donde había un disco de que solo se podía ir a 100, ¿no? Sí, pero tampoco... Los temas que estamos hablando tampoco tienen por qué ser muy distintos, ¿no? Pues, es decir, se te aplica otro convenio y estás eliminando, dejando de pagar cosas. No lo sé. No sé, yo creo que se puede hacer que la gente lo conozca y eso no implica, al contrario, si vas a acomodar tu conducta a lo que previene el algoritmo, vas a estar dentro de la ley, ¿no? Es decir, cuando vamos por la carretera y nos ponen, yo no sé si en Argentina está así, pero en España sí, en España tienes ahí de cuando en cuando pone atención, velocidad controlada por radar, ¡pum! Y levantas el pie del acelerador y ya sabes que en los próximos kilómetros tienes que tener cuidado y ver qué señales hay porque seguramente pues estás cumpliendo la norma, ¿no? No sé. No sé si te he contestado. Tengo ahí mis dudas. Ya. Bueno, vamos a invitar a los asistentes, si alguien quiere formular alguna pregunta, basta que nos hagan saber, se pueden levantar la mano con el gráfico. No sé si alguien quiere comenzar por alguna pregunta. Has aburrido mucho. No, al contrario, suena sumamente interesante, sobre todo por la gran cantidad de aportes doctrinales y discusiones doctrinales que se observan al respecto, ¿no?
recuerdo incluso caso por caso algunos trabajos de Todolí que son recientes sobre... Todolí tiene uno sobre identificación de objetivos, sobre este tema. Ya, y lo veo, digamos, planteando un poco las distintas posiciones que se han vertido a este respecto. La doctora Nélida Soto veo que quiere hacer una pregunta, así que le vamos a dar la pregunta, la palabra. La doctora Soto, lo único que tiene que hacer es activar el micrófono, doctora. Ahí está. Hola, sí, ¿me escucha? Se escucha, ahora se desconectó nuevamente el micrófono. Se desconectó todo. Sí, ahora A ver, empecemos. ahí Ahora. se escucha. Se Por ahí escucha sí. así. Me parece que sin pantalla puede ser que se escuche mejor, porque cuando intenté Sí. poner pantalla fue cuando se desvirtuó todo, ¿sí? Bueno, Sí, adelante, escuchar se doctora. escucha. Un placer escuchar al doctor Gerlich, por supuesto, como siempre, excelente la transmisión. Gracias al presidente de la asociación por la convocatoria. Y yo insisto en esto, ¿no? En este gran manejo de deshumanización que estamos teniendo con los algoritmos. Como bien decía José María, bueno, estamos que una multa te la cobran, pagala y después discutila. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Si bien se garantizaría la defensa de una anomalía en la prestación o en las relaciones vinculares que se pudieran suscitar en esos controles de personal y todo lo demás. Entonces, ¿qué le queda al más desprotegido? Aquel trabajador que su empresario tiene un algoritmo armado en función de las necesidades de sí mismo y no de todo el personal que tiene. A ver si me expliqué lo que quiero decir. En los registros de personales, en los registros de producción y todo eso. Solo lo conoce quien armó ese algoritmo, que lo hizo con una intencionalidad de un conocimiento que no está accesible en la defensa, digamos, ¿verdad? Bueno, esa era de cuestión mía. Si se pueden prever algunas soluciones para esas alternativas. Vale. Ahí, este es un tema que he visto el programa de conferencias, es muy ambicioso y viene el día 15 de junio, viene Jesús Mercader, que yo creo que es uno de nuestros mayores expertos en materia de inteligencia artificial en relaciones laborales. Este es un tema distinto. El tema, digamos, yo estaba pensando en los algoritmos administrativos que afectan a los trabajadores también como beneficiarios de prestaciones, pero sobre todo a las empresas como aportantes al sistema de seguridad social o como obligados a cumplir las normas laborales y las normas de prevención, etcétera, etcétera. Pero luego hay un segundo nivel, ¿no? en relación con la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial en el marco de las relaciones laborales. Hay un poder que es el poder empresarial, digamos, que puede utilizar algoritmos para organizar la empresa y es algo cada vez más frecuente, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Bueno, yo creo que nosotros en nuestra legislación, y estoy convencido que Jesús lo comentará con detalle, camina en la línea de que la transparencia se tiene que incorporar también a esos algoritmos que afectan a personas ya, ahora sí que son personas físicas, porque son los trabajadores. De hecho, este año pasado, en el 2021, primero se aprobó el decreto ley que ha pasado a la historia como el decreto ley de los riders, de la laboralización de los riders que circulan con las bicicletas repartiendo pizzas y repartiendo hamburguesas, pero que tiene, yo creo que eso es una anécdota. Lo importante de ese decreto ley 9/2021 y que luego se transformó en la ley, me parece que es la 12/2021, lo importante no es tanto lo de los riders, que eso ya lo habían dicho los tribunales, no es que no sea importante, es que ya lo había dicho el Tribunal Supremo en 2020,
sino que creo que lo importante es que lleva una regla sobre control de algoritmos por parte del comité de empresa. Es una regla en virtud de la cual cuando una empresa incorpora su inteligencia artificial a la gestión de sus procesos organizativos, tiene que dar una información que yo creo que además sorprendentemente es más detallada que la que tiene que dar la administración, y entonces por eso digo que es sorprendente. La empresa tiene que dar una información a los representantes de los trabajadores, delegado de personal en los centros pequeños, comité de empresa en los centros grandes, sobre cómo funciona, cuál va a ser la utilización de ese algoritmo y cómo funciona ese algoritmo. Yo creo que esa norma es importante, primero porque posibilita ese control, esa transparencia a la que hemos hecho referencia varias veces en esta tarde-noche, y porque también yo creo que va a tener un efecto de dar pie a que la negociación colectiva pueda entrar en esos temas. De hecho, acaba de salir también, estoy convencido que Jesús Mercader lo contará con detalle, un convenio en un sector puntero, que es el sector banca privada, en el cual ya se establecen unas reglas para, digamos, que los representantes de los trabajadores puedan ser partícipes de la implantación de algoritmos en el sistema, y para que se establezcan sistemas de pilotaje, sistemas de prueba de cómo funcionan esos algoritmos, ¿no? Por tanto, yo creo que es un tema que puede tener, que es un tema que de entrada es incontrolable, pero que a partir de estas reglas se va a poder controlar. Ítem más, también hay una directiva en marcha sobre trabajo en plataformas que también lleva reglas en esta misma línea, ¿no? En la línea de que tiene que haber controles colectivos sobre la utilización por las empresas de mecanismos de inteligencia artificial. Por tanto, yo creo que ahí está, esto es lo de siempre, el trabajador ahí tiene pocas cosas que hacer, en el sentido de que es algo que nos sobrepasa, porque yo creo que nos sobrepasa a todos cómo funciona esto dentro, ¿no? Y por tanto, probablemente hay que desplazarlo al control colectivo. Porque por otra parte también es el típico tema que añade innovación en la empresa y que puede ser interesante desde otros puntos de vista, ¿no? Desde ese punto de vista quizá es el típico tema a manejar en el terreno colectivo. No sé si le he contestado. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, perdón. Sí, muchas gracias. La duda va a seguir, obviamente, con toda esta introducción. Y tanto. Esto no hay duda. Y una respuesta fue clara, es inmanejable hoy por hoy. Exactamente. Sí. Muchas gracias. La doctora Graciela Antacli, que ha pedido también la palabra, le va a pedir, ella está activado su micrófono, así que cuando usted guste, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Lo felicito y felicito al doctor que ha sido tan claro en este tema que sigue siendo muy espinoso para todos e inquietante. La cuestión que me interesaría conocer y compartir con todos es, ¿qué considera usted, o si considera usted importante la implementación del algoritmo para la inspección de los teletrabajadores, dada la característica especial que la inspección del trabajo vive para cumplir con su función, en donde si bien hay dos derechos, uno público y uno privado, uno el derecho a la intimidad y el tema de la inspección vela por el orden público laboral, ¿usted considera que la administración tendría un arma importante para justamente inspeccionar? Vamos a ver, yo no lo tengo muy claro cómo se haría, no lo tengo muy claro, pero sí que sé que lo están pensando. El otro día salió, a finales de año, salió el plan estratégico de la inspección para el 21-23, o sea, el siguiente plan estratégico que tiene una serie de ejes, y uno de los temas que lleva es precisamente esto, cómo incorporar
las nuevas tecnologías a la actuación inspectora. Ya no estamos hablando de actuaciones automatizadas, sino de utilización de las nuevas tecnologías por parte de la inspección, siempre con garantías y demás, porque eso puede ser particularmente interesante en relación con los teletrabajadores. Yo lo que no sé si están pensando en establecer, porque ya esos algoritmos me parecen perturbadores, porque no sé muy bien cómo, pero que insisto, que aquí las cosas de la tecnología, que seguramente se puede hacer controlar los tráficos de Internet, pero que eso, digamos, afectaría a muchos derechos fundamentales, pero sí la posibilidad de visitas, quizá visitas telemáticas o cosas de este tipo, es probable que sí que se pueda hacer. Y de hecho, eso está en el plan estratégico. Lo voy a buscar, lo voy a compartir, porque es que lo he visto y me ha llamado la atención. No tengo una idea de cómo se hace, pero sí que he visto que lo tienen en marcha y sí que lo he visto. A ver, un momento, lo estoy encontrando. Lo que pasa es que es muy largo, pero sí que lo he visto y diría que esta es la idea, de establecer sistemas que permitan... No, pero no va a ser fácil encontrarlo rápidamente porque es muy largo. No hay problema. Pero sí, eso lo puede encontrar. Si googlea... si googlea... Plan estratégico para inspección. Sí, Plan estratégico, inspección de trabajo y seguridad social 2021-2023 y le sale lo del BOE y ahí lo encuentra, porque sí que tienen esa idea. ¿Mm? Perfecto, muchísimas gracias, muy interesante. Hay mucho para hacer todavía. No, seguro. Seguro. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna persona más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta al profesor José María. Sí. Si no, ya teniendo en cuenta, digamos, el horario para nuestro expositor, que ya es de noche extensa, podemos entonces dar por finalizada nuestra charla. ¿No hay ninguna persona entonces que es interesada para un comentario? No. Bueno, le vamos a dar entonces las gracias al profesor José María, siempre bien dispuesto y la verdad que es un gusto poder escucharlo. Nos plantea muchos interrogantes, muchas cuestiones, lo cual nos obliga a hacer un ejercicio de reflexión como para poder desentrañar cada uno de estos aspectos que ya se están presentando incluso en nuestro propio país en esta misma materia, con lo cual creo que es un muy buen ejercicio anticipatorio. Le agradecemos entonces por el honor de haberlo tenido. Le agradecemos también a todos los presentes por habernos obsequiado el honor de haber compartido esta actividad académica. La primera de este ciclo de conferencias internacionales, ciclo anual, que ha comenzado con esta actividad del día de la fecha, y los invitamos a la próxima de este mismo ciclo, que va a ser el día 6 de abril con la participación del profesor Wilfredo Sanguinetti Raimond, con un título extenso, el test de laboralidad y dialéctica de indicios de subordinación y autonomía. A todos, nuevamente, muchísimas gracias. Sean siempre bienvenidos para esta casa de todos. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias y muy buenas noches, profesor José María. Un aplauso para el profesor José María. Muchas gracias, ha sido un honor estar con ustedes esta tarde-noche. Bueno, muchísimas gracias entonces, y muy buenas tardes a todos. Muy bien. Mira, Cristina dice adiós. Vale, hasta luego.